Yo recuerdo en medio del conflicto del Hospital Garrahan, hablamos con el doctor en medicina, neurocirujano, Ramiro del Río. Y hoy volvemos a tomar contacto con él a propósito de esta situación que derivó en renuncias de trabajadores, pero también hace ya unos días un aumento, ¿no? Un aumento para los profesionales del muy prestigioso hospital pediátrico ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Ramiro, soy Daniel Ciampicini, un gusto volver a contactarnos contigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, de guardia. De guardia, de guardia. Bueno, vos sabés que yo tuve la oportunidad de conocerlo, por una cuestión particular, este año, el Garrahan, y la verdad que es una ciudad, Es impresionante la cantidad de, entre comillas, familias que atienden, ¿no? Sí. Mirá, me parece que es el hospital pediátrico más grande seguro de Sudamérica, como hospital pediátrico. Y está entre los más grandes del mundo. Sí. Así que sí, es una ciudad, como decís vos. Pero vos podés ser grande, pero además de grande, tiene un prestigio altísimo, ¿no? Porque vos vas al Garrahan y estás tranquilo de que el diagnóstico va a ser el correcto. Sí. A ver, el Garrahan se pensó justamente como eso, como un hospital de lo que se llama tercer nivel, donde vinieran, o sea, es un lugar de referencia para todo el país, justamente los pacientes más complejos, ¿no? Que vinieran para acá. Bueno, y es un poco lo que es el servicio de neurocirugía, los otros servicios nacen, ¿no? O sea, está muy bien armado todo lo que es el sistema de comunicación con el resto del país para que aquellos pacientes más complejos puedan venir a tratarse acá si es necesario, o si no, que los médicos de allá puedan tener como una videoconsulta continua con los médicos del hospital para por ahí no hace falta trasladar al paciente. Sí. Pero bueno, de eso se encarga el hospital. Claro, y está muy bien armado también la comunicación entre los distintos departamentos. Sí, también, sí. Sí. Bueno, ¿cómo está hoy el hospital? Contame. Mira, a ver, el hospital nunca, yo te diría, nunca estuvo. Yo la otra vuelta te había hablado un poco del tema de que, bueno, o sea, lo que estábamos pidiendo los profesionales era que nos mejore un poco el sueldo, porque la verdad que se nos había quedado. Pero la verdad que el hospital se mediatizó mucho el conflicto. El hospital, te digo, nunca dejó de funcionar porque, o sea, el hospital tiene pacientes oncológicos y vos no podés tomar medidas con los chiquitos con cáncer. Entonces, cuando se decía que había paro y todo, igual el hospital funcionaba. Y las guardias estaban y los médicos seguíamos trabajando. Obviamente que ahora, con este aumento de sueldo que vino, que es verdad, y que a mí ya me pagaron el retroactivo de octubre, o sea, en octubre cobré el sueldo común como siempre, yo justo estaba de vacaciones y me llegó el retroactivo de octubre. Es como que te incentiva a decir, la verdad que ahora estamos más tranquilos. Ajá. Pero el hospital, te digo, sigue trabajando, o sea, yo por lo menos desde mi servicio de neurocirugía nunca dejó de trabajar y sigue trabajando igual que siempre, dando lo máximo, ¿no? Sí. Había llegado la información de que, había habido descuentos y sumarios a quienes se organizaron y se movilizaron durante meses en reclamo de mejoras salariales. ¿Es así? Mirá, no sé sumarios desconozco que hayan habido. Sí, sé que hubo descuentos en las últimas medidas de fuerza. Ajá. Lo que dice yo no estoy muy interiorizado en lo que son toda la parte política, ¿no? Gremios y demás. Sí. Eso me comentaba una médica a mi servicio que al parecer uno para poder hacer huelga tiene que estar agremiado. Y que bueno, esas personas que vinieron por no sé quién les habrá dicho que no fichen, en el hospital, bueno, se les descontó el día como una ausente, eso es verdad. Sí. Pero hoy la situación del hospital es de absoluta normalidad en cuanto a la atención de todos los servicios. Sí. A ver, yo ya te digo, nunca la vi terriblemente afectada, pero sí, el hospital está trabajando como trabajó siempre. Es un hospital, a ver, si nosotros lo comparamos con el resto del país, es un hospital que tiene una cantidad de médicos y una cantidad de atención de pacientes que supera cualquier otro hospital de Argentina. Eso siempre fue así, incluso tenían en plena época de conflicto. Claro. ¿Vos estás en el hospital desde el año 2007? 2007, exactamente. Es mucho tiempo. Escúchame, ¿cómo es que llegaste al hospital Garrahan? Contame. Mira, yo es así. En realidad empecé mi residencia en adultos en el Hospital Fernández,
mientras estaba en adultos, había hecho un tiempo de formación en chicos, pero muy corto, y cuando era jefe de residentes en el Hospital Fernández, la que era jefa en el Garraham me llama para trabajar con ella en la práctica privada, ¿no? Ajá. Porque necesitaba una persona. Empecé a trabajar con ella varios años, me fui formando así mucho más en pediatría. Bueno, después se crea la vacante en el hospital y ahí entro al hospital como médico de planta ya. O sea que te fuiste de Bahía muy joven Sí, me fui a los 18 años. a estudiar medicina. Me vine a estudiar medicina, después ya me quedé, hice la residencia acá, bueno, después ya me quedé viviendo acá. ¿Y sos docente en la UBA? Fui docente muchos años de anatomía mientras era estudiante y ahora doy clases para cuando hay cursada de neurocirugía. Así que ahí estoy como docente también. Mirá vos. Bueno, dos lugares que también son de muchísima afluencia, ¿no? En este caso de profesores y estudiantes, ¿no? En el caso de la UBA. Sí. No, aparte, o sea, lo que tiene el hospital también, que tiene sistema de residencia, nosotros tenemos residentes en nuestra especialidad, y la verdad a mí la docencia me gusta mucho, entonces claro. Uno continuamente está, si uno le gusta la docencia, es algo muy lindo, transmitir conocimientos, ver, sobre todo con los residentes, ver cómo van creciendo a lo largo de los años, ¿no? Que entran muy verdes y por ahí estás ayudando al jefe de residentes en una cirugía de un tumor cerebral. Entonces todo ese proceso es muy lindo, ¿verdad? Y además es una forma de devolver todo lo que uno ha aprendido, ¿no? Exactamente. Lo que uno pudo ver allí en el Garraham es la cantidad de gente que viene, incluso de otros países, que está afincada en la Argentina, pero de otros países, ¿no? Mira, tenés de todo. Tenés el que está afincado en Argentina, o sea, que tiene documento de Argentina, pero también tenés, ahora hay un poco menos, pero en un momento había muchos pacientes de Paraguay y Bolivia que como allá no encontraban solución a los problemas, venían acá. Sí. Al hospital a hacerse atender acá. ¿Qué edades atienden? Mira, nosotros al paciente, por primera vez viene al hospital hasta justo antes de cumplir los 16 años, se lo ingresa. Si el paciente tiene ya 16 años por primera vez, ya ahí se lo deriva no se lo recibe y se lo envía a un hospital de adultos. Después, a partir de los 16 años, a los pacientes que ya son pacientes del hospital, se va haciendo, que hay todo un departamento que se encarga de eso, de hacer el proceso de transición, sí, ¿no? Que es una parte difícil, porque el paciente mismo le cuesta, ¿no? O sea, tener que transicionar del hospital pediátrico hacia el hospital de adultos. Sí. Entonces, ahí digamos, se lo sigue atendiendo hasta conseguir el lugar en el hospital de adultos. A veces... puede pasar esto a los 18 años, a veces a los mismos 16 ya tiene un lugar donde atenderse y demás, pero es entre esas edades. Está bien. Y lo importante para decirle a la gente es que toda persona va a ser atendida, ¿no? Sí, a ver, el Garraham tiene un sistema para aquellos pacientes que tienen una cobertura, ya sea una obra social o una prepaga, al revés que por ahí un lugar privado, al paciente se lo atiende, claro, se lo trata. Si el paciente tiene una cobertura y demás, después el hospital se encarga de cobrarle cobrarle la atención a esas coberturas. Pero al revés, por un lugar privado donde primero necesita la autorización para poder hacerse atender, acá es al revés. Sí, está claro. Bueno, Ramiro, siempre es un gusto charlar contigo. Te agradecemos porque sé que tuviste una cirugía a propósito de tu especialidad, que sos neurocirujano, esta tarde. Sí, tuve una cirugía y ahora tengo que entrar a otra, así que bueno. En el medio. Escúchame, ¿y cómo? Sí. Claro, porque vos lo haces naturalmente como nosotros hacemos un programa de radio, pero no es lo mismo. No. ¿Cómo es esto? Terminé una y ahora entro a otra. ¿Y en el medio qué pasa por tu cabeza? Mirá, a ver, tenés cirugías por ahí que son más rutinarias y cirugías que son más complejas y te exigen más. Claro. A ver, la cirugía de la primera que hice era una... O sea, para mi perfeccionamiento era de mediana complejidad, que lo hice con el jefe de residentes y demás. Y ahora es una cirugía que entra un poco más sencilla, que es un paciente que entra por guardia y demás. A veces hay cirugías que estás muy concentrado porque la tenés que planificar mucho. Sí. Pero todas esas cirugías más complicadas, ¿viste? A pesar de que ya por ahí tenés tiempo, volvés a estudiar, ves muy bien las imágenes, ves bien. Yo ahora hace poco estuve en Alemania en lo de un neurocirujano pediátrico amigo mío y también, o sea, veía eso, cómo planificaba una cirugía y gracias a la buena planificación, después la cirugía salió bien. Claro. Entonces hay cirugías, por eso te digo, más complejas que te requieren mucha planificación y eso es lo bueno del hospital también. En el hospital somos muchos médicos, entonces, viste, tenés
después vas vos y haces la cirugía, pero tenés muchas opiniones divididas. Está bueno. Incluso estamos subespecializados. Entonces, por ejemplo, si tenemos que operar alguna patología donde algún médico se subespecializó más, entran los dos médicos al quirófano. Esa es la ventaja del hospital, ¿no? Que bueno. Primero tenés muchas opiniones y después tenés un trabajo interdisciplinario también. Yo me dedico mucho a tumores, entonces trabajo con los oncólogos, que hay una rama específicamente de sistema nervioso, con los patólogos, que también hay una rama específicamente del sistema nervioso. Estamos completamente conectados, ¿no? Y eso hace que el paciente se lleve lo mejor. Y además están conectados, pero permanentemente se están capacitando. También, ese es el otro tema. También, sí. Yo ahora, por ejemplo, estuve en un congreso, en el Congreso Internacional de Cirugía Pediátrica en Lyon, y después del congreso había justamente un curso de tumores. Y ahí fue me dio un orgullo para Argentina, porque el presidente del Congreso pidió que expliquemos cómo hacemos en Argentina para lidiar con los tumores del sistema nervioso central a nivel país. Entonces pudimos explicar bien el sistema que utiliza Garrahan para eso. Mira qué bien. ¿No? Bueno. Así que estamos ahí también de embajadores, varios médicos del hospital. Muy bien. Intentando dejar también bien parado al país, ¿no? Y nosotros orgullosos de tener un bahiense como embajador también, ¿no? Sí, acá igual hay varios bahienses, ¿eh? Hay un jefe de sala, Lisandro Manfrín, después hay otra médica de terapia intensiva, después por alguno que no pueda no conocer. Pero sí, hay varios bahienses acá. Bueno, vos sabés que nosotros llegamos a vos a través de Diego Salvadori. Sí. Bueno. Diego Salvadori, medio pariente mío. Mira, bueno, te mando un fuerte abrazo y estaremos grande. En contacto. Muchas gracias como siempre. Lo que necesiten. Que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Ramiro del Río, que tiene la simpleza de los grandes, ¿no? Porque es un médico, es doctor en medicina, es neurocirujano, se capacita permanentemente y trabaja en el Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan.